Recording in progress. El doctor, después de tantas cosas, y hay mucho más de historia de esto de la microbiota, pero el doctor Roy Fuller, en 1989, él enfatiza y dice, no, nosotros sí tenemos bacterias en nuestro organismo y principalmente en nuestro intestino, el cual tiene un efecto o puede tener un efecto beneficioso sobre nuestro Las 24 sistema. por 240. Por tanto, se empiezan todas las investigaciones. Así es, todo del 1908 se mencionaba, se quita, en los 60 se vuelve a mencionar, en los 78 otra vez dicen algunos que sí, otros que no, algunos hasta lácteos fermentados sacan en los 80, pero después de 1989 es donde empiezan todos los estudios más formales sobre nuestra microbiota humana. ¿Qué es la microbiota como tal? Es una comunidad de microorganismos vivos que estos residen en nuestro nicho ecológico. En este caso, es nuestro cuerpo. Y ocupan un hábitat específico. ¿Qué significa? Pues que pueden estar en los intestinos, pueden estar en nuestros pulmones, pueden estar en nuestra piel, puede estar hasta en nuestro cerebro, ¿de acuerdo? ¿Y qué es el microbioma? El microbioma es el conjunto formado por microorganismos, por la microbiota. Pero la microbiota no nada más habla de bacterias, también nos habla de hongos o virus, sus genes, sus metabolitos y la función que éstas cumplen en un entorno. Entonces, la microbiota viene siendo la bacteria como tal o el organismo como tal, un organismo. Y el microbioma viene siendo como la colonia, como cualquier colonia, como cualquier pueblo, como cualquier ciudad, pues hay organismos que defienden más, hay organismos que aunque estos no piensan, que están más en nuestro hábitat. Hay organismos que sirven para defensa como tal, hay organismos que sirven para empezar a metabolizar cosas y a producir ciertos elementos químicos que nos pueden ayudar a que nuestro microbioma sea mucho más efectivo. Así más o menos es esto. Bien, ¿qué nos altera el microbioma? Pues las enfermedades autoinmunes. Así es. Algunas enfermedades autoinmunes tienen que ver con nuestra disbiosis. La inflamación en nuestro organismo tiene que ver, y lo primero que se ha estudiado y lo que más se ha estudiado es nuestro intestino. Yo recuerdo mucho que mi maestro en los 2000, el inicio de los 2000, pues él no me hablaba del microbioma, pero sí me decía, Javier, fíjate, todos esos pacientes que se quejan de cefalea, tienes que buscarle una alteración en los intestinos. Es común que esos pacientes tengan estreñimiento. Así es, el doctor veladamente me está hablando del eje intestino-cerebro. El cáncer, claro, porque la disbiosis produce ciertas sustancias que alteran nuestras células y esto nos puede producir cáncer. Esas son las teorías. La obesidad también tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque nuestra disbiosis hace que aparezcan ciertos elementos que producen inflamación. Por tanto, eso puede hacer que nuestro sistema no esté metabolizando bien los alimentos y puede producir ácidos grasos de cadena corta y eso produce inflamación. Eso también produce un síndrome metabólico, hace que haya resistencia a la insulina. Eso mismo hace que haya más colesterol y triglicéridos. Claro, por tanto, al aumentar triglicéridos, aumentar colesterol, pues conlleva un riesgo cardiovascular. Además, la inflamación crónica, pues también nos lleva a enfermedades autoinmunes, inmunológicas y alérgicas, así de sencillo. ¿Qué función tiene nuestro microbioma? Fíjense lo importante y cómo dice, ya es considerado un órgano.
es un órgano imprescindible para nuestra vida, con clara influencia en nuestra salud. Así es, hay estudios donde hablan de pacientes estériles donde no tienen microbiota y qué es lo que pasa, y en algún momento se los voy a comentar. Bien, este microbioma tiene comportamiento simbiótico, sí, claro. No estamos hablando de que una sola bacteria, sí, deba de controlar todo nuestro sistema inmune, todo nuestro intestino. Son muchas bacterias las que nos ayudan con diferentes formas. Por eso les decía yo, esto es como en una colonia o en un pueblo. Cada quien tiene una función en nuestro organismo para una eubiosis, para un bien común. Es mutualista, ¿por qué? Porque ellos, este tipo de microbios, no trabajan por un fin específico, trabajan para el bien de todo nuestro sistema orgánico. Bien, en nuestra célula humana mantiene una estrecha relación con el sistema inmune. Realmente, eso es lo que se ha estudiado mucho, el sistema intestino-cerebro, el sistema intestino-pulmón y nuestro sistema inmune. Eso no quiere decir que no nos ayude a manejar otro tipo de materiales, otro tipo de elementos. Nuestras bacterias hacen muchas cosas, así como si fuera un segundo hígado. Así de sencillo. ¿Cómo adquirimos esto? Bien, normalmente los seres humanos lo adquirimos de otro ser humano. ¿Desde cuándo? Desde el nacimiento, desde el vientre materno. Algunos estudios te dicen, no, esto es desde el canal de parto. Ahí dice, la colonización inicia con un baño de bacterias durante el parto vía vaginal. Bien, por eso algunos también mencionan que sí, que los niños por parto eutóxico son más saludables que por cesárea. Pero eso no es tan cierto. También hay otros estudios que te dicen que desde el vientre materno, desde el intercambio sanguíneo, también hay intercambio de microbiota. Y eso también nos ayuda a ¿qué? Nos ayuda a obtener memoria de el microbioma humano. Bien, claro, sales después del parto, estás con tu mamá y a lo largo de la vida esto va cambiando. Todo tiene que ver con lo que hagamos durante nuestra vida. Todo nuestro alrededor tiene mucho que ver. ¿Cómo adquirimos la flora? Bueno, lo que les decía, algunos mencionan que los pacientes con parto eutóxico son más sanos, porque ellos te dicen, bueno, los pacientes que nosotros sí hemos visto que nacen por cesárea tienen más bacterias un poquito más agresoras como bacteroides, Escherichia coli, Shigella, Clostridium, pero ¿qué creen? Algunas de estas también son comensales, también son parte de nuestro microbioma. Por tanto, también existen artículos donde te dicen, no, eso no es tan cierto, ¿eh? Los países pobres contra los países ricos. Así es, ellos adquieren la flora bacteriana de maneras diferentes. Nosotros en nuestro México, que somos ricos pero no somos ricos, bueno, hablamos mucho de la teoría de la mugre, esa teoría donde dejamos que nuestros niños, además de que la mayor parte sea parto eutóxico, bueno, también existe una controversia donde ahora también mencionan que hay mucho más cesárea que antes, ¿verdad? También te dicen, bueno, a nuestros niños los dejamos que toquen la tierra, su ropita es más sucia. Entonces, ahí vamos adquiriendo un microbioma, ¿sí? No ofensivo y saludable, aunque no lo parezca. En los países ricos también lo van adquiriendo, pero en un tiempo mucho más prolongado. Eso es lo que dicen los estudios. La lactancia materna contra las leches artificiales. Claro, la lactancia materna nos da mucha cantidad de IgA, que es parte de la inmunidad innata. En la mañana yo recuerdo que estaba leyendo mi plática y también de repente estaba escuchando la televisión. No vi qué tipo de leche, pero decía el comercial. Bueno, es que
nosotros los humanos todavía necesitamos la leche y esta es muy similar a la leche materna, por tanto, todavía debemos de tomar este tipo de leche artificial. Y precisamente estaba yo en esta diapositiva y me puse a pensar y dije, no, ¿cómo crees? O sea, la leche artificial, hagas lo que hagas, no le metes probióticos, no le metes microbioma. Entonces, no puede ser así. El microbioma lo obtenemos de la lactancia materna. Al estar succionando leche materna, también estamos succionando bacterias, ¿eh? Eso nos ayuda con nuestra memoria, nuestra inmunidad innata, ¿de acuerdo? El vínculo madre-bebé inmediato, ¿qué significa eso? Que también hay estudios donde te dicen que cuando nace el bebé, inmediatamente, además de por el canal vaginal, ¿sí? Van adquiriendo, se van tapizando de bacterias benéficas. Bueno, pues al estar en contacto con la piel materna, también van adquiriendo flora bacteriana benéfica para nuestro organismo. La alimentación, esto ya es un poquito más grande. Vemos que los bebés, pues pura leche materna, ¿verdad? Bien, en la alimentación te dice, claro, las fibras te sirven como prebióticos para ayudar a que nuestros probióticos, nuestras bacterias benéficas se mantengan vivas y además se puedan reproducir. Las fibras es lo que comen nuestra microbiota, nuestros probióticos. Pero además hay diferentes tipos de oligoelementos que podemos utilizar, no nada más las fibras, pero esas son las más comunes. Pero además, muchas de nuestras frutas y verduras, eso es de lo poco que tiene bueno la televisión, ¿no? Come frutas y verduras. Bien, muchas de nuestras verduras también tienen flora bacteriana benéfica para nuestro organismo. El sexo, pues sí, tiene que ver que las mujeres tengan mucho más bacterias benéficas. La actividad física es algo muy interesante y tiene que ver con la diapositiva anterior donde veíamos a un muchacho flaquito y uno gordito. Nuestra actividad física tiene que ver, ¿por qué? Porque al hacer ejercicio nosotros liberamos mioquinas. Esas son sustancias inflamatorias. Bien, y nuestra flora bacteriana libera ácidos grasos de cadena corta y eso nos ayuda como los antiinflamatorios. Entonces, eso va haciendo una eubiosis en nuestra salud intestinal y física. Y entonces, por eso existen de repente, esas son teorías, no crean que realmente ha pasado así. Muchos dicen que sí pasa. Hay alrededor de hasta el 2022 18 más 9, 27 artículos donde hablan de este tipo de probióticos para la actividad física y cómo funcionan ellos, cómo hacen la desinflamación y cómo hacen que nuestros pacientes empiecen a bajar de peso, ¿de acuerdo? Por eso han salido productos de esa manera, pero no necesariamente es real, al menos in vitro sí funciona, ¿de acuerdo? ¿Dónde se encuentra? Bien, ¿dónde encontramos nuestra microbiota? La encontramos en todas las superficies de nuestro organismo, principalmente en los que son húmedos, en boca, intestino, vagina, ojos, pero también en los tejidos secos como la piel. El oído externo tiene su propia microbiota, es muy similar a la de la piel, por cierto, pero no necesariamente igual. ¿Por qué? Porque tienen mucho más elementos quimiotácticos que nos ayudan a preservar nuestra microflora. Bien, antes solamente hablábamos del pulmón y decíamos que, bueno, la teoría te lo dice y está desde los 70 esto, que la vía respiratoria es una sola y cuando hablamos de alergia, pues hablamos de la vía aérea unificada, ¿no? Y mencionábamos que por esto podríamos decir que nuestra microflora
de los pulmones es la misma que la que encontramos en nariz y senos paranasales, pero no, en estudios recientes hemos demostrado que no es igual. La microflora de la boca es una, la de los pulmones es otra, la microflora de la nariz es otra, es más, la de los senos paranasales también es diferente, ¿de acuerdo? Bien, aquí les doy ejemplo, son mucho más bacterias las que podemos encontrar. La conjuntiva tiene su propia bacteriología, tiene Staphylococcus, tiene Haemophilus, tiene Streptococcus, ¿de acuerdo? Pero estos no son los patógenos, ¿eh? Aparte están otras bacterias que son patógenas. El conducto auditivo externo, lo que yo les mencionaba, es muy similar a la de la piel, pero no son exactamente iguales. Podemos encontrar estafilococos, difteroides, pseudomonas y enterobacterias. Vean, enterobacterias, pues sí, claro. Recordemos que por el canal de parto encontramos la mayor parte de nuestras bacterias, pues ahí podemos encontrar enterobacterias. La nariz y los senos paranasales, igual, coagulasa negativo, ¿de acuerdo? Streptococcus, Staph aureus, Neisseria y Haemophilus. Claro, recordemos que el Haemophilus, bueno, pues es alguno de las bacterias agresoras, pero estos Haemophilus especie son mucho más tranquilos, este tipo de hemófilos. En la boca y la faringe es donde más encontramos bacterias. Boca, faringe, intestino, te vas a encontrar con muchos. Bueno, no les voy a platicar de los mismos, pero también podemos encontrar Bellonella, Fusobacterios, treponemas, pranamelas. Vean, la pranamela no la debemos de encontrar arriba, ¿verdad? Sin embargo, bueno, desde la faringe, ahí está. Actinomyces, Eikenella, donde la Eikenella, bueno, esta es una Eikenella, la Eikenella corrodens, que cuando tenemos un sistema inmune deprimido, pues sí nos puede atacar, ¿verdad? El estómago tienen que ser bacterias ácido resistentes, ¿eh? Por eso tiene pocas bacterias el estómago, pero sin embargo, sí trabajan en el estómago. Podemos encontrar Strepto, Staphylococcus, Lactobacillus y Peptostreptococcus. Empiezan a salir los lactobacilos que son de los primeros estudiados en nuestra flora bacteriana benéfica. El intestino delgado, pues también lactobacilos, ¿verdad? Hay Clostridium, hay bacteroides, que también en la boca no se los mencioné, pero también nos encontramos bacteroides, micoplasmas y enterococcus, como debe de ser. El intestino grueso, bueno, no se los voy a repetir, solamente les voy a decir que también podemos encontrar proteos, lactobacilos, como debe de ser, ¿sí? Acinetobacter, Mycobacterium y Actinomyces. En la piel también encontramos ciertas bacterias que en los últimos estudios en la piel están así trabajando con microflora bacteriana cutánea para que nuestros pacientes tengan una piel más saludable y envejezca mucho menos. No, no lo desechemos, y tal vez en un futuro no muy lejano podemos encontrar probióticos para la piel untados. Eso es lo que se dice, ¿verdad? Aunque muchas veces nuestra microflora, algunos elementos, algunas bacterias son medio especiales y son ácido resistentes y otras no tanto, por tanto, a la hora de exponerlos, pues fallecen muy rápido, ¿de acuerdo? Recordemos que el intestino grueso es donde más bacterias tenemos. Aquí solamente les estoy dando un ejemplo de cada uno de ellos. La uretra es igual que la vagina, no. La uretra tiene una bacteriología muy similar a la próstata, ¿sí? Tienen coagulasas, difteroides, bacteroides, peptostreptococcus y micobacterias. La vagina, pues es donde principalmente o primeramente nosotros tomamos nuestra bacteriología y del que más estudiamos, otra vez se los vuelvo a repetir. ¿Por qué se los vuelvo a repetir? Porque realmente la mayor parte de los estudios están hechos
con lactobacilos y Porque bifidobacterium. la señora que está ahí Bifidobacterias, trabajando, los que más es muy nuevos ya están agresiva y hechos con grosera, diferentes y que ya le estreptococos, ha hecho con como diferentes, visitas a los alumnos con E. coli y también, también por ejemplo, todo el a trasplante del las intestino personas que grueso acuden a la se hace clínica en con E. general. coli, ¿de Pero yo no acuerdo? sé Se qué hace con señora habla. enterobacterias, con eso se hacen los estudios, Una ¿de señora de acuerdo? la Son biblioteca. diferentes. La Gardnerella, bueno, la Gardnerella vaginalis, hay cierta Gardnerella que es benéfica para nuestro sistema, ¿cómo se llama? Sexual. Y eso nos ayuda mucho. La microbiota, ya conocimos muchas La verdad, bacterias, ya. es que como Ahora, nunca he ido la a la microbiota, biblioteca a estudiar, solo he hay de ido dos por tipos. Está un la libro, uno autóctona o y dos, la alóctona. La y a los autóctona es demás la no que saben viene de algo ahí. de la biblioteca. Es la que acompaña al individuo desde el inicio de su vida extrauterina y a veces hasta intrauterina, ¿de acuerdo? Este es el que nos ayuda a desarrollar nuestro sistema inmune y este es el que nos da la mayor parte de los nutrientes esenciales, los que nos ayuda a desdoblar y a producir vitaminas y aminoácidos, ¿de acuerdo? Y este es el que nos da una barrera protectora como si fueran los biofilms contra bacterias patógenas que se quieran asentar Serían en las nuestro primeras, organismo. creo. La microbacteria alóctona, ¿cuál es? La que no es de nuestro organismo, la que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, ¿de acuerdo? La que la encontramos en ciertas ocasiones en nuestro organismo. Es puntual y transitoria. ¿Qué significa? Que a veces está, a veces no está. En ciertas patologías, en ciertos momentos, te la vas a encontrar y no es de nuestro organismo como tal. ¿Sí? Esta nos ayuda, nosotros la recibimos de acuerdo a los alimentos que nosotros ingiramos. Tiene que ver cómo nos alimentemos. Nos ayuda o no nos la encontramos, ¿sí? Al tacto de diferentes tipos de superficie. Y tú has de decir, bueno, pues me lavo las manos. No, no estamos hablando de ese tipo de superficies, sí estamos hablando de ellas, pero también estamos hablando de la ropa. También estamos hablando de cuando nos bañamos, los jabones que utilizamos, los dermolimpiadores que dicen los dermatólogos. También estamos hablando de las cremas, de lo que nos ayuda a protegernos, cómo se van multiplicando este tipo de bacterias. Por eso les decía, en un tiempo no muy lejano nos vamos a encontrar con cremas que contengan probióticos. Se encuentran en ciertos periodos de tiempo, así es, hay periodos donde te encuentras más de este tipo de bacterias, hay periodos donde no te las encuentras. Bien, ¿quién las altera? Pues todo nuestro entorno personal. Desde el momento que te vas de viaje, va cambiando este tipo de microbiota. Si te bañaste o no te bañaste, ¿qué comiste? Si te fuiste de vacaciones a la playa, la dieta, todos los mariscos, cambian todo nuestro entorno y nuestra microbiota. La edad no es lo mismo, aunque parezca que sí, y aunque tengamos una microbiota autóctona, no es lo mismo un niño de 6 meses que un niño de 2 años, que un adolescente, un adulto y un adulto mayor. Todos tenemos diferente cantidad y diferente variedad de microbacterias benéficas. Consumo de medicamentos, sí, hay medicamentos, pues ya sabemos, los primeros los antibióticos. Los antibióticos alteran toda nuestra microflora, pero no nada más los antibióticos, también, sí, los medicamentos que sirven para la gastritis, también esos alteran nuestra microflora bacteriana o nuestra microflora benéfica, nuestra microbiota, ¿de acuerdo? Nos la alteran, por eso siempre que damos antibiótico, debemos de utilizar probióticos. ¿Cuánto tiempo? Pues no menos de un mes. Algunos autores mencionan que hasta 3 meses después de utilizar antibióticos y agregar probióticos,
podemos restaurar nuestra flora intestinal a como estaba, hasta 3 meses después de estar ingiriendo probióticos. Bien, las condiciones inmunológicas, las condiciones inmunes de cada paciente, pues también te ayuda. De hecho, algunos hasta hablan de los autistas, de los niños con síndrome de Down, el tipo de microflora y cómo restaurarle para que el daño no sea tan escandaloso. Bien, en nuestro intestino alberga más de 100 billones de bacterias. Así es mucho. De hecho, es el más estudiado para la microflora. De hecho, es el que más artículos tiene. Bien, yo les puse aquí 400 especies diferentes de bacterias nos encontramos en nuestro intestino grueso, que es el que más tiene, ¿de acuerdo? Pero no es cierto, pueden agregarle otro 0, son de 400 a 4000 especies diferentes. Lo único que sí es cierto es que, pues, los estudios que se han hecho con todo el intestino no han alcanzado a identificar la mayor parte de bacterias que tenemos en nuestro intestino. Por eso les dejé 400. 400 son las que ya están identificados por medio del genoma, o sea, el 10% de toda nuestra bacteriología. El intestino delgado tiene 10 a la 4ª potencia de bacterias, el grueso 10 hasta la 12ª potencia. Bien, dice aquí, las bacterias en conjunto pesan de 300 a 600 gramos. Eso es un decir. Las bacterias de la piel pesan de 300 a 600 gramos. Algunos mencionan que es como del tamañito de un mango chiquito. Más o menos todo eso tenemos de bacterias en nuestra piel. Pero vean, podemos encontrar hasta 2 kilos de pura microflora en nuestro intestino. Algunos mencionan que si formaran las bacterias una al lado de la otra, le puedes dar la vuelta a la Tierra 2 veces, 2 vueltas y media. Bien, más del 95% de nuestras bacterias, de nuestra microflora, está en el intestino. Esa es la razón por la que es el más estudiado. De ahí vienen todas las demás. Bien, ya mencionamos que la adquirimos desde el nacimiento, pero los que también les decía, no todas las bacterias, ¿sí?, que parecen que son ofensoras, necesariamente son ofensoras. Tenemos la Escherichia coli, así es, en pequeñas cantidades, los bacteroides, los Clostridium, en pequeñas cantidades no son malas, también nos ayudan y nos ayudan a combatir otras bacterias, pero después nos encontramos los lactobacilos, las bifidobacterias, los lactobacilos los más estudiados, después las bifidobacterias, y existen también eubacterias, que otra vez lo que yo les mencionaba, bueno, pues es que son las que ya están descritas, por eso encontramos eubacterias, ¿de acuerdo? Se consolidan a los 2. Algunos autores mencionan que hasta los 3 años tú sigues produciendo todas las bacterias autóctonas, ¿de acuerdo? Todas las bacterias que te van a acompañar toda la vida. Bien, esta es la composición de las bacterias del intestino, donde podemos encontrar, ¿qué es lo que más encontramos? Pues bacteroides, después Clostridium, pero vean, es un Clostridium leptum. Este Clostridium es benéfico para el intestino. Hay Eubacterium, hay Bifidobacterium, hay Enterobacterias, Escherichia especie, Proteus especie, Klebsiella especie, y hay mucho más. También tenemos lactobacilos y 30% de nuestras bacterias no sabemos qué son, sin embargo, son bacterias protectoras. La flora. La flora tiene 3 funciones principales, no quiere decir que nada más esas funciones tengan. Tiene una función de nutrición y metabolismo, donde ahí se fermentan los sustratos no digeridos en el moco del intestino. Recuperan la energía metabólica por medio de los ácidos grasos de cadena corta. Producen ciertas vitaminas, no nada más la vitamina K.
también desdobla o metaboliza la vitamina B12 y los folatos. Tiene absorción de iones como el hierro, el magnesio y el calcio. Eso nos ayuda para otro tipo de situaciones. Tiene una función de protección nuestra flora intestinal. Previene la invasión de microorganismos agresores. Ellos haciendo, nuestra microbioma hace una barrera donde un microbioma sano, lógicamente, un intestino grueso sano, lógicamente, el que le estás echando frutas y verduras, el que le estás echando prebióticos para que esté sana nuestra microflora. Bueno, pues ellos hacen una barrera, un microfilm contra los patógenos agresores. Mencionan mucho el proteus, pero no necesariamente es esa. Hay más. Tiene una función trófica donde hay proliferación y diferenciación epitelial, y esto nos ayuda en el desarrollo de nuestro sistema inmune. Bien, más funciones. También tiene función endocrina, donde donde nuestra microflora ayuda a que se utilice mejor la insulina y además de que produzca mejor la insulina. Tiene una señalización neurológica, donde, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Bueno, pues ahí es donde estamos hablando del eje intestino, cerebro, donde tiene mucho que ver. Es más, hablan mucho de migrañas también en esto. Modificación de la densidad mineral ósea, lo que yo les mencionaba. Esta ayuda a los iones magnesio y calcio a que se fijen como debe ser. La síntesis de folatos, ya los mencionamos. Bien, te ayuda, por un lado, hay ciertos fármacos que los inactivan, pero por otro lado, la misma microflora ayuda a ciertos fármacos a su acetilación y reducción. Eso ayuda que estos fármacos se metabolicen en profármacos, por lo cual son mucho más efectivos. Por ejemplo, el paracetamol es uno de ellos, la aspirina es otro de ellos, mejoran la sensibilidad a la insulina, haciendo que el páncreas produzca menos insulina, por tanto, el síndrome metabólico disminuye al tener una microbiota sana. Mencionábamos la obesidad, donde se han encontrado en pacientes obesos más firmicutes y bacteroidetes. Así es, son bacterias mucho más simples que las bacterias que conocemos. Hay mucho más de esto y hay mucho más inflamación, por tanto, nuestros pacientes batallan más en bajar de peso. En el cáncer te ayudan a desdoblar y a que no se altere tanto la célula. Bien, condiciones para que pueda haber una buena microflora donde nuestro crecimiento sea más óptimo. La presión de oxígeno, como todos necesitan oxígeno, una temperatura idónea. Así es, bueno, una temperatura menor de 36 grados o de 36 grados es más que suficiente. El pH ácido les ayuda mucho. Los nutrientes disponibles para que ellos puedan desdoblar, de ahí estamos hablando de los prebióticos. Bien, la competencia local con otros microorganismos, qué tanto batallan, qué tanto nos ayudan con otro tipo de bacteriología patógena o con otro tipo de sustancias agresoras, no necesariamente bacterias, ¿de acuerdo? Por eso también se menciona que desde niños no debemos de comer, no le debemos de dar tantas cosas raras a nuestros niños, tantos químicos, tantos colorantes, tantos saborizantes. Interaccionan con nuestras células epiteliales, por eso hay muchos estudios sobre la piel y la microbiota. Bien, al inicio les mencionaba, claro, también se hicieron estudios con animales. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba si no tenemos microbiota? ¿Qué pasaba si les quitamos toda la microbiota? Esto lo hicieron con vacas, lo hicieron también con ratones, con ratas. Y esto es lo que encontraron. O sea, impactos de los gérmenes libre de gérmenes, este tipo de animales. La temperatura en ellos es más baja y aumentan el colesterol. Hay muy pocas gamaglobulinas, o sea, células de defensa. ¿Sí? El corazón, el pulmón y el hígado son más pequeños. El gasto cardíaco es menor.
consumen menos oxígeno. Acuérdense que toda nuestra microflora necesita mucho oxígeno. Nuestros ganglios linfáticos, que son células de defensa, son más pequeños y más reducidos. La pared intestinal está más delgada, pues la pared intestinal es donde ellos conviven, es donde ellos se van desarrollando. Es más delgada, ¿por qué? Porque no hay microbiota, no la necesitan. Bien, el epitelio y la mucosa intestinal pues también está delgada y está reducida. Bien, por tanto, como no hay bacterias, pues el peristaltismo intestinal se va haciendo mucho más lento. ¿Por qué? Porque no hay gases que lo estén, ¿cómo se llama? No produciendo, que lo estén alentando a que trabaje, ¿verdad? Y los ácidos grasos de cadena corta están casi ausentes, por tanto hay mucho más inflamación. Bien, eso en cuanto a la microbiología intestinal o el microbioma intestinal. La microbiota de la vía aérea, les decía yo al inicio, se decía que los pulmones eran estériles. No tenían bacterias. No podrían tener bacterias, eso era nada más hasta la boca y hasta la tráquea, punto. Sin embargo, en los 80s se cambia todo, a finales de los 80, casi los 90, se cambia toda esta ideología y empezamos a darnos cuenta que sí tenemos bacteriología en los pulmones. Bien, y esta composición de bacteriología en la vía aérea está dada por 3 factores. 1, la migración bacteriana. 2, la eliminación de bacterias. Y 3, la reproducción de diferentes componentes bacterianos. ¿De acuerdo? Vamos a hablar en estos momentos de esto. Estas 3 condiciones varían de acuerdo a la salud, a la enfermedad y a los componentes de la microbiota de la región. Factores que favorecen la migración bacteriana. La microaspiración, así es el inspirar. El estar acostado también nos ayuda a la migración, al movimiento bacteriano. Los diferentes fármacos, principalmente los inhibidores de la bomba de protones. Entonces, sí, también hay muchos artículos donde mencionan que los inhibidores de la bomba de protones, pues producen, ¿sí?, cáncer. Esa es una de las razones. Al disminuirlo, bueno, pues estas células protectoras no pueden desechar las células malas y hay proliferación de este tipo de células. Esa es la teoría que nos dice. Hay inhalación de bacterias y cambio de la microbiota. Hay dispersión directa en las mucosas. Por tanto, este tipo de bacterias van cambiando, van, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice esto? Se van combinando con otras con las que ya tenemos y eso nos ayuda y nos fortalece nuestro sistema respiratorio. Factores de eliminación bacteriana. Tos. La tos nos ayuda a eliminar bacterias, así es, ya sea productiva o no productiva. El aclaramiento mucociliar, que los otorrinos no estamos tan de acuerdo en algún tipo de aclaramiento, bueno, pero por medio de las microvellosidades, pues sí vale la pena el aclaramiento, el movimiento mucociliar y el intercambio de bacterias, ¿de acuerdo? Y nuestra defensa celular inmunitaria en nuestra vía respiratoria, tanto superior como inferior, ¿de acuerdo? La microbiota respiratoria ya en el nacimiento y la infancia, ya no estamos hablando del intestino, ya estamos hablando de la respiración, ya estamos hablando de la vía aérea. Bien, se ha descrito que a nivel intrauterino el feto ya presenta cierta carga bacteriana. Lo que yo les decía al inicio, hay artículos donde te mencionan que hasta que naces, que hasta el canal de parto o la cesárea, empiezas a tener intercambio de bacterias o empiezas a tener el baño de bacterias como le mencionan, ¿sí? O la untadita de las bacterias, pero no necesariamente. En la vía respiratoria te dicen otra cosa, te dicen, no, nosotros desde el nivel intrauterino, a nivel del feto, nosotros ya tenemos ciertas bacterias en nuestra vía respiratoria, ¿de acuerdo? Hemos encontrado intercambio
de bacterias por medio de la placenta, las membranas fetales y el líquido amniótico. Lógicamente, si hay una infección en el líquido amniótico, aguas, ¿eh? La microbiota respiratoria es muy similar en los recién nacidos de parto eutóxico o cesárea. Ya nos echa abajo, ¿sí?, la que nos habla del intestino o de nuestra microbiota generalizada del ser humano. Aquí te dicen, no, los pacientes con cesárea y de parto eutóxico encontramos la misma bacteriología. No hay cambios en edad gestacional. O sea, tener 28 semanas, 36 o 40 semanas, ya empiezas a tener una bacteriología a nivel de pulmones y vía respiratoria alta. Excepto quién, donde sí cambia todo, es en los niños que tienen un bajo peso o que hayan tenido alguna infección por líquido amniótico o tengan oligohidramnios. Ellos sí cambia toda la situación. Ellos sí tienen una bacteriología patógena y mucho menos bacteriología benéfica a la hora de nacer. Bien, la exposición a E. coli, pero es una E. coli no patógena. Esto nos ayuda en nuestra respuesta alérgica, así es, en nuestro sistema inmune, ¿de acuerdo? Esto es interesante porque tanto el eje intestino-pulmón, el eje intestino-cerebro, el eje intestino-piel, tiene una comunicación bidireccional entre la microbiota y todos los tejidos. Hay intercambio de microbiota entre ellos, ¿de acuerdo? Existe el eje intestino-pulmón, que es el que vamos a ver en nuestra próxima plática, ¿de acuerdo? Donde nuestra microbiota intestinal hace un intercambio y dan origen a una alteración en el sistema inmune, asociándose a características atópicas siempre y cuando nuestro microbiota del sistema respiratorio esté dañada, o esté disminuida, o esté depletada, ¿de acuerdo? Bien, conocemos al Helicobacter pylori, conocemos que nos altera mucho nuestra microbiota, ¿sí? Nuestra microbiota respiratoria. Esto, el tener Helicobacter pylori a temprana edad, nos ayuda a nuestros pacientes a que sean a muy temprana edad atópicos. Nos ayuda a que presenten a temprana edad rinitis alérgica, asma, eosinofilia. Por eso tenemos tanto cuidado, por eso nosotros cuando investigamos, cuando hacemos la historia clínica, siempre preguntamos, oiga, ¿y su niño cómo estaba en el vientre materno? ¿Se movía mucho o no se movía nada? Todos esos son síntomas de que algo no está bien en nuestro paciente. Oiga, ¿su niño ha tenido problemas con reflujo? ¿Cuánto tiempo tuvo problemas? Por esto mismo, por el Helicobacter pylori, hay que tener cuidado con eso e inmediatamente atenderlos. Vale la pena. Ahora ya hay ciertos estudios que te dicen que los pacientes que encontramos reflujo gastroesofágico, ¿sí?, en la primera infancia, en los lactantes, vale la pena también agregarles probióticos. Bien, en los adultos hemos encontrado o se han encontrado una carga importante de disbiosis en nuestra vía respiratoria. Por lo tanto, es común encontrar este tipo de pacientes con asma, ¿de acuerdo? Nuestra microbiota patógena influye directamente en la inflamación crónica, lo que les mencionaba al inicio de la plática, ¿de acuerdo? Hay evidencia de exposición temprana de antibióticos. Bien, los pacientes que nacen prematuros, que los someten a antibióticos, estos pacientitos se ha encontrado, otra vez, no estamos hablando del peso, estamos hablando de cuál es el entorno de este tipo de pacientes, con qué ha estado en contacto y con qué no. Este tipo de pacientes prematuros, pues lógicamente, ¿sí?, además de que les tenemos que indicar antibióticos, si no algo puede pasar, pues están poco en contacto con su madre en algunos de los casos, y esos son los que comúnmente encontramos con asma. Por eso muchos de nuestros pacientes te dicen, es que yo fui prematuro.
Pues no, no es la prematurez como tal, es todo el entorno que has tenido, todo el contacto que has tenido de manera temprana. Eso es lo que está favoreciendo a que seas atópico y asmático, ¿de acuerdo? Bien, los pacientes asmáticos tienen disminución de bacteroidetes y fusobacterias, de este tipo de bacterias, pero en los pacientes con asma también hemos encontrado firmicutes aumentados. Los pacientes córtico-resistentes, ya podemos hablar de este tema en un próximo capítulo o en un capítulo más adelante, podemos encontrar que este tipo de pacientes tienen muchos o bacilos gram negativos aumentados. Acuérdense que la mayor parte de estas microbacterias son gram positivas. En conclusiones, ya para terminar, ya es la última. Tener un microbioma normal pasa por un proceso de maduración desde el nacimiento. Así es, eso lo tenemos que aprender. Tenemos que aprender que nuestros bebés desde ese inicio tienen que estar en un ambiente muy sano, muy maternal y muy familiar. Tiene múltiples funciones en el organismo debido a su extenso metagenoma que todavía no alcanzamos a determinar. Otra vez, solamente hemos traducido el 10% de nuestro metagenoma. Falta mucho por descubrir. Bien, la comunidad microbiana, tener un microbioma sano, se asocia a salud o enfermedad de acuerdo a cada individuo. Ojo, a pesar de todo, cada individuo tiene un microbioma muy, muy personal. No es porque yo les haya dicho, bueno, los que viven en la playa, los que viven en montaña tienen diferente microbioma, sí, pero al final cada uno tiene su propio microbioma, ¿de acuerdo? El microbioma se modifica de acuerdo a la dieta, el estilo de vida, el uso de pre y probióticos. Así es, ¿qué quiere decir eso? Pues a lo largo de nuestra vida tenemos que aprender a utilizar pre y probióticos. Nuestro estilo de vida puede y debe de cambiar. Sí, también está bien, no lo alegamos, pero sin embargo, siempre tratando de comer de la manera más sana posible. ¿Qué es la manera más sana posible? Bueno, pues también eso está muy en discusión, ¿no? Pero comamos muchas frutas y verduras, ¿de acuerdo? Y de vez en cuando pre y probióticos. La microbiota puede ser alterada por un gran número de fármacos que ustedes, los antiinflamatorios, también alteran la microbiota, pero también la microbiota puede ayudar en un número similar de fármacos, pueden ayudar a que se metabolicen de la mejor manera, ¿de acuerdo? La disbiosis de nuestro microbioma nos ayuda a múltiples enfermedades. Eso sí, hemos visto mucho, cada vez hay muchos artículos. Yo me acuerdo cuando empecé a leer este tipo de temas, nos encontrábamos un artículo cada año. Después ya te encontrabas 10 artículos. Ahora ya hay cientos de artículos. Sin embargo, nos falta mucho por investigar, nos falta mucho por descubrir. Bueno, no se queden con esto, hay que leer mucho más, pero esto nos va a ayudar a pensar y a decir que una vida sana, eso nos va a ayudar a todo nuestro estilo de vida y además a que tengamos una mejor salud. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, muchas gracias, Javier, por tu exposición. La diste de una manera muy amena y creo que eso espero que les despierte el interés a los colegas que se conectaron con nosotros. Y efectivamente, como ustedes pudieron apreciar, el enfoque que se le dio a esta presentación pues es en la vía aerodigestiva. Entonces, si ustedes, por ejemplo, escuchan a los psiquiatras o a los ginecólogos o a los dermatólogos, pues bueno, pues ellos van a tener un enfoque pues dirigido a su sistema o al órgano que ellos vean, ¿no? Aquí pues la idea es nuestra área,
Y quiero adelantarles que en el área de cabeza y cuello o en el aparato respiratorio, las investigaciones que hay sobre microbiota y probióticos no tienen muchos años de haberse desarrollado. Es apenas que están empezando a salir trabajos, investigaciones, ensayos clínicos de buena calidad en patologías como son alergias, asma bronquial, rinitis alérgica, en fin, enfermedades comunes como otitis, sinusitis. Y esa es la razón por la cual no se tienen todavía respuestas a muchas de las interrogantes que nosotros quisiéramos tener. Cuando vemos la sección de aplicaciones clínicas, van a ver ustedes el desarrollo de los estudios que hay, y baste saber que a partir de los 80s empezó a existir un boom, como decía el doctor Wu, de información. Antes era un artículo de vez en cuando que uno veía. Desde los 80s hubo una explosión de investigación, sobre todo en la microbiota y con menos frecuencia de prebióticos y de probióticos. Entonces ya en haciendo este preámbulo, pues tenemos algunas preguntas. Una de ellas es del doctor Valdespino, que nos dice si se han descubierto recientemente alguna cepa diferente de probiota o flora bacteriana normal en humanos. ¿Qué nos podrías decir? Sí, cada día se descubren y se describen más probiota en humanos. Lo único que sí, no sabemos para qué sirven. Esa es la realidad de esto. Así es. O sea, sí hay más bacterias que se han descubierto y se han descrito, pero muchas de ellas no tienen una función clara en nuestro organismo. Esa es la realidad. Sí, pero sí hay. Sí, por ejemplo, hay una bacteria que es Alaiococcus otitidis, por ejemplo, que en alguna ocasión alguien la descubrió en los casos de otitis media y nunca se le pudo encontrar si era patógena o si era un comensal. Y entonces empezaron a haber después más aislamientos de esta Alaiococcus otitidis, a tal grado que a la fecha no se sabe si es patógena, si forma parte dentro de la bacteriología de la otitis media, o en realidad es un agente que es comensal y que está ahí nada más. Entonces es probable que sí tenga una función dentro de la patogénesis de la otitis media, por ejemplo, pero no lo podemos precisar con exactitud. Entonces, sí, es cierto, hay bacterias que vienen apareciendo, pero que no tenemos todavía la manera de demostrar que sí efectivamente sean patógenas. Entonces, seguramente van a aparecer más, pero pues ahí, como dice acertadamente el doctor Wu, no sabemos qué papel están jugando en ciertos padecimientos. Otra de las preguntas, más que nada yo creo que es como un comentario del doctor Cruz, donde nos dice que es un concepto popular y mundialmente difundido que la flora depende del parte eutóxico, pero no necesariamente la verdad absoluta. La fuente principalmente de los gérmenes intestinales son los alimentos, y hablando de frutas y verduras regados con aguas negras que no se desinfectan y solo los lavan, son fuente hermosa de gérmenes, o el ejemplo más importante en este país, los que normalizan comer en la calle, en estanquillos o restaurantes, proporcionan muchos gérmenes. Lo que determina si son patógenos o no lo es el estado inmunológico de cada persona. La diferencia entre homeostasis y enfermedad es el estado inmunológico de las personas, y eso es poco probable que dependa del tipo de bacterias intestinales. Es lo mismo, pero con otra interpretación, por cierto, no popular. ¿Qué opinión te da Javier? Mira, lo mismo que él, pero eso sí, lo único que sí es que las bacterias que estamos hablando ya como probióticos, pues son bacterias totalmente estudiadas, ¿verdad? Claro que podemos encontrar, tenemos buen sistema inmune, bueno, te puedes encontrar con un proteus, con una E. coli patógena. Sin embargo, nuestro sistema inmune te va a ayudar a que la reconozcas y que sepas que esa es agresora y hay que eliminarla, ¿verdad? Sin embargo, por otro lado, también tenemos una E. coli benéfica y esa te va a dar cierta protección. Entonces, no es que esté mal el concepto, simple y sencillamente, como que nos falta cierto grado de estudio para saber
si realmente son patógenas o no, porque nuestro sistema inmune al final pues, tiene que trabajar, ¿no? Tiene que trabajar y tiene que hacer su chamba. Sí, claro. Yo creo así, hay que recordar que pues nosotros estamos expuestos a bacterias todo el tiempo. Así es. El hecho de comer, llevarnos un lápiz a la boca, etcétera. ¿Pero por qué no nos enfermamos? Pues porque existen una serie de mecanismos que nos defienden y uno de ellos, por ejemplo, son las enzimas digestivas. Desde el pH del estómago, las enzimas digestivas, tenemos otra función que se llama la función de barrera del intestino, que hace que no sea permeable, es decir, las células del epitelio intestinal están unidas, que se llaman por uniones apretadas, y esas uniones apretadas están favorecidas por los ácidos grasos de cadena corta, que son producto, vamos, de la actividad que tiene la microbiota intestinal. Entonces, la microbiota intestinal produce enzimas que transforman los polisacáridos de la dieta en monosacáridos y ácidos grasos de cadena corta. Vamos a ver más adelante en otras sesiones que estos ácidos grasos de cadena corta son principalmente tres: acetato, propionato y butirato, y que el butirato tiene una función, entre otras cosas, además de las uniones apretadas, tiene una función de estimular células inmunológicamente competentes. Entonces, por eso el intestino ya no se considera un órgano comensal, sino se considera un órgano metabólico. Porque antes decíamos, es un órgano, pues en donde absorbes nutrientes y eliminas tus desechos. Es algo así como si fuera un tubo que no tiene mayor importancia. No, ahora tiene ya funciones que tienen protección, pero además tiene una función inmunológica. Tanto así que es el órgano que más inmunoglobulina A produce. Entonces tiene muchas funciones y eso lo vamos a ver a detalle en la siguiente sesión. Y esto tiene que ver con la inmunología y como mencionas, o sea, tu organismo reconoce que algo está mal y bueno, pues eso hace que uno responda para que no se enferme uno, por supuesto. Entonces yo sí creo que, ¿cómo se llama? Que sí tiene mucho que ver la manera como está trabajando nuestro intestino, pero no nada más estamos hablando de una sola función, sino tiene múltiples funciones, ¿no? Así es. Hay otra pregunta también donde nos dice el doctor Valdespino que si existen injertos de probiota. No sé si se refiere a trasplante, ¿no? Es el trasplante de fecalismo, donde es una microbiota manejada de manera especial, ¿sí? Se medio esteriliza, existe en solución, existe en gotas, existe en cápsulas también, ¿eh? Sí, no nada más es una sola. Y además existe injertada directamente. Sí existen, ¿eh? Sí existen, pero principalmente se utiliza para los problemas intestinales. No, yo no he visto estudios donde este tipo de microbiota se haya utilizado en la vía respiratoria, solamente intestinal. Sí, bueno, y actualmente pues ya se sabe que, bueno, ya se le da el nombre de ya no es trasplante de microbiota fecal, sino transferencia de microbiota fecal, ¿no? Porque más que nada no es un trasplante, ¿no? Sino que es una transferencia. Ahora, sí hay algunos estudios que hablan sobre probióticos y en pacientes receptores o trasplantes de órganos sólidos. Desafortunadamente, la información que se tiene es muy inconclusa y no se puede llegar a una conclusión robusta o sólida. Es una laguna que todavía no se sabe si esos probióticos pudieran ser de beneficio para el receptor de ese trasplante de órganos sólidos. Entonces hay estudios a favor, hay estudios en contra, y esto hace que la heterogeneidad de los estudios que no permitan que pudiéramos llegar a una conclusión muy sólida. Seguramente en un futuro no vamos a saber si sirven o no sirven, ¿no? Pero pues la investigación está ahí hasta el momento. Eso es lo que se tiene. Hay otra pregunta también del doctor Cruz, donde dice si la entidad llamada estado inflamatorio crónico se pudiera corregir con probióticos, supuestamente al mejorar y modificar el sistema inmune, como lo difunden, ya tendríamos controlados todos los pacientes inflamatorios, pero eso está lejos de ser cierto. Pero es más común pensar así que hacer medicina y buscar las causas
verdaderas del estado inflamatorio, y entonces tratar de corregir causas y no solo atender a todos los niveles del organismo los síntomas del estado inflamatorio crónico. Bueno, realmente hablar de inflamación es hablar de muchos temas, no es nada más hablar de inflamación o inflamación crónica. No es lo mismo, ¿sí?, tener una neumonía que tener una colitis, ¿de acuerdo? Aunque parezcan, sí, entiendo, los probióticos funcionan y funcionan bien, y al menos a nivel in vitro, todos funcionan de manera excelente. Sin embargo, en la vida real, pues nosotros somos médicos y tenemos que buscar las causas de la enfermedad. Sobre eso decidimos qué es lo que podemos utilizar con nuestros pacientes. Ahora, hablando de inflamación, la mayor parte de nuestros pacientes, tú les quitas una infección y el estado inflamatorio, no nada más de infección, estamos hablando de una disbiosis, ¿sí?, de una alteración. La mayor parte de nuestros pacientes persisten con inflamación a pesar de que ya no tengan la patología como tal, ¿eh? Entonces tenemos que buscar la manera de cómo desinflamarlos. Claro, pueden ser probióticos, sí, cómo no. No necesariamente, no, claro que no, no todos probióticos. Pueden ser alimentaciones, sí, cómo no, también la alimentación tiene que ver, pero nosotros creemos que toda nuestra alimentación es sana. ¿Y qué crees? También existen alimentos que per se nos inflaman. Entonces, por ejemplo, la col, ¿no? Es uno de ellos, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar medicamentos, alimentos y suplementos para ayudarnos. Lo importante es la causa. Así es. Sí, porque estas preguntas como que están un poco adelantadas porque las vamos a ver con detalle todos estos conceptos en las sesiones más adelante. Cuando hablemos, por ejemplo, de eje intestino-pulmón, pues vamos a ver la función de la barrera, vamos a ver de la función de inflamación y, por supuesto, la inmunomodulación que tienen los probióticos, y eso lo vamos a tocar con detalle. Un aspecto muy importante, y me voy a adelantar un poco, es que muchas de las condiciones que nosotros vemos tienen un sustrato inflamatorio. Por ejemplo, enfermedades alérgicas, rinitis alérgica, que vemos con muchísima frecuencia a los otorrinos. Bueno, pues es una enfermedad inflamatoria, pero pues el probiótico no es dijéramos, la piedra angular del tratamiento. O sea, los probióticos pues van a ser un coadyuvante del tratamiento que ustedes conocen. Entonces, van a usar sus esteroides, van a usar sus antihistamínicos, antileucotrienos, lo que ustedes gusten. Y una función de coadyuvante va a ser el probiótico. Pero no se trata de mandar el mensaje de que el probiótico va a sustituir a los tratamientos convencionales para enfermedades inflamatorias. Lo que sí se ha visto es de que el tener una eubiosis facilita el control o la mejoría del estado clínico del paciente que está recibiendo un tratamiento de tratamiento estandarizado. Yo creo que es una parte medular que vamos a insistir mucho, de que esto no me va a sustituir, porque a veces nos dicen, es que yo entendí que entonces ya no voy a usar esteroides nasales para la rinitis alérgica, porque pues voy a usar probióticos, ¿no? No, a ver, es un conjunto de cosas. Los problemas son multifactoriales. Si fueran tan sencillos, pues no necesitaremos inmunoterapia, no necesitaremos medidas preventivas, no necesitaremos modificaciones del ambiente, no necesitaríamos fármacos, no necesitaríamos biológicos. O sea, ¿por qué? Porque no hemos encontrado una respuesta que satisfaga todas las aristas de una enfermedad. Entonces tenemos que valernos de muchas cosas. Y una de esas cosas que se está viendo ahorita, pues es esa disbiosis que existe. Se piensa que más del 90% de las enfermedades están asociadas a disbiosis. Entonces, es una parte que nosotros antes no contemplábamos. Nos íbamos a nuestra parte farmacológica, pero no contemplábamos esta parte de la disbiosis. Entonces, estos son conceptos nuevos para nosotros que han venido emergiendo en los últimos años. Entonces, este es algo que es importante aclarar. Y hay una pregunta de los 64,000 pesos, Javier. ¿Qué probióticos y prebióticos recomiendas? No existe uno como tal. Son diferentes para diferentes causas.
¿De acuerdo? Y eso lo vamos a platicar en Exacto. la plática número 3. Exactamente, sí. Dice, excelente presentación. Me gustaría saber los virus, cómo se les afecta a la microbiota en su virulencia y patogénesis. Muchas gracias. También, esto lo vamos a ver, creo es en la tercera plática. Vamos a hablar, o la cuarta vamos a hablar sobre las aplicaciones clínicas de los probióticos. Y ahí vamos a ver todo lo que existe en relación a estudios con enfermedades virales, incluyendo COVID. Y por supuesto, las enfermedades infecciosas virales de las vías aéreas superiores. Otra pregunta nos dicen, ¿es lo mismo microbio y flora intestinal y si realizan alguna simbiosis en el intestino? Pues sí, sí viene siendo lo mismo. La única diferencia es que nosotros cuando hablamos de la flora estamos hablando solamente del microbio que es favorecedor para nuestra salud. Y la otra, decir microbio como tal, pues son todos. Esa es la única diferencia. Sí, sí, y yo creo que, por ejemplo, ya hay que tener el concepto de microbiota y microbioma. Ya cada vez debemos de desechar eso, la flora, pues la flora pues es un término botánico y es muy padre, pero por eso dicen la flora de la faringe, pues es que nosotros no tenemos plantitas en la faringe, o sea, tenemos la microbiota y el microbioma. Entonces, hablando con propiedad, pues sería la microbiota de la boca, de la nariz, de los ojos, bueno, ya tenemos microbiota casi en todos lados. Entonces, creo que esa es la última de las preguntas. Algunas se nos están adelantando ya nuestros asistentes, ya vamos casi en los probióticos y esta sesión fue de microbiota apenas. Entonces, y es bueno porque nos habla del interés que tienen. Claro. Y los invitamos a que lean y que se compenetren en este tema tan apasionante. Y creo que si cumplimos el objetivo de que se interesen por esto, yo creo que ¿cómo se llama? Nos vamos a dar por bien satisfechos. No sé, Javier, si quieras dar algún último comentario. No, yo creo que traté de hacer la plática lo más simple posible, lo más amena posible. ¿Por qué? Pues porque realmente hay mucho más que hablar de la microbiota y del microbioma. Le hablamos flora porque es más fácil de entender decir flora, pero como médicos sí debemos de decir microbiota y microbioma, ¿verdad? Y están en todo nuestro organismo. Entonces, si nos ponemos a leer, nos vamos a encontrar con mucho más. De hecho, existen ya muchos libros de microbiota y microbioma, ¿no? Vale la pena leer un poquito más de esto. Nos adentramos en un mundo y es cierto lo que dice el doctor, el que hizo la pregunta o el comentario. No todo es microbiota, no todo es microbioma, no, pero es algo que tenemos en nuestro organismo y es algo que nos puede ayudar a nuestro sistema. Entonces, todo lo que podamos agarrar y que nos pueda mejorar nuestra salud, pues vale la pena. Exactamente. Bueno, pues finalmente muchas felicitaciones, Javier, y pues los invitamos a que se sigan conectando en las siguientes 3 sesiones, en donde pues ya se hablará de todos estos aspectos con detalle, sobre todo la parte clínica, las aplicaciones, y pues seguramente, cómo pueden impactar en el manejo de sus pacientes. Entonces, les damos a nombre del doctor Wu y de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, pues les damos las buenas noches y los invitamos a continuar con este programa de sesiones tan interesante. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Hasta luego.